y a su nombre. El que hace todo eso es el Señor. Y qué bueno que Él está con nosotros. Bueno, ayer éramos pocos, estaba Josías y la hermana María, y no vino en vano. El Dios de ella es el Dios de todos nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. El Dios nuestro es bueno y quiere lo mejor. Padre bueno, gracias porque tú eres real. Y gracias porque tú no nos defraudas. Tu palabra dice que tú tienes poder, que tú te apiadas de nosotros, que tú escuchas nuestras oraciones y las respondes. Gracias por los favores y misericordias que haces constantemente para con nosotros. Gracias por las hermanas que han testificado y te han honrado, Señor. Gracias porque te tenemos a ti y no estamos solos. Tú eres nuestro auxilio y nuestro ayudador. A ti sea la gloria siempre y la honra, y ayúdanos a serte fiel. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Salmo número 100, versículo 3. Salmo 103. El tema que tenemos para esta ocasión es el siguiente: se requiere prestar atención y obediencia prioritaria a la palabra de Dios. Se requiere prestar atención y obediencia prioritaria, ella es la número 1, a la palabra de Dios. Dice así el Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ovejas de su rebaño. Pueden tomar asiento. Estamos comenzando un nuevo año. Estamos comenzando un nuevo año y todo el mundo quiere que le vaya bien. Pero el bienestar no viene por sí solo. La Biblia nos dice cómo es que viene el bienestar. No solamente el bienestar económico, nos está hablando del bienestar de nuestro espíritu, el bienestar de nuestra alma, el bienestar de nuestro cuerpo. El bienestar económico viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. Pero Dios tiene sus cláusulas y Dios quiere que nosotros saquemos tiempo para Él. Saquemos tiempo para estudiar su palabra, para obedecerla en primer lugar. Para eso Él nos dejó su palabra. En primer lugar, el Salmo 103 nos dice que Dios nos hizo y ninguno de nosotros lo hicimos a nosotros mismos. Dios nos hizo y es suficiente para que nosotros le prestemos atención a Él, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ayudarnos, pero nosotros tenemos que prestarle atención. El mundo está, los habitantes, los cristianos y no cristianos, sacan tiempo para muchas cosas, pero no para hacerle caso al que nos hizo. Si usted compra un vehículo, le regalan un folleto así para que se lo lea. La fábrica que construyó el vehículo le da ese manual para que usted sepa cómo debe
tratar al vehículo. Si se compra una refrigeradora, también le dan su manual. Así que las fábricas hacen eso. Amén, hermano. Para que el aparato que usted compra le sirva y lo maneje de la mejor manera. Dios nos hizo a nosotros y también nos dejó su palabra, que hay que sacar tiempo para estudiarla y para obedecerla. Él los quiere bendecir, pero Él necesita de que nosotros le prestemos atención. Y muchas veces no hay atención para el más importante. Y a veces ni nos acordamos de hablar con Él, ni de darle gracia, ni estudiar su palabra. Pero hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar agradecidos de Él. Todo lo que Dios nos indica en su palabra es para el bien de nosotros. Todo lo que Dios nos indica en su palabra es para el bien de nosotros. El Dios nuestro, Jesús dijo, bueno solo es Dios. Así que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. Pero todo depende de que nosotros querramos sacar tiempo para escudriñar su palabra y para obedecerla. Así que todo lo que Dios nos indica es para bien. Vayamos a la versión, a TLA, la versión traducción actualizada. En la segunda carta que le escribiera el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice esta versión de la siguiente manera. Estamos diciendo que hay que prestarle atención a la palabra de Dios. Y de nada sirve prestarle atención si no la obedecemos. Jesús dijo en cierta ocasión, el que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre necio o insensato, que perdió todo lo que tenía por insensato. Muy bien, dice allí la palabra del Señor. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Y quién nos puede ilustrar mejor a nosotros que Dios? Todo lo que está escrito en Hay personas que les gustan los salmos y ya. Pero la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que leerlo. Hay que leerlo, hermano. La Biblia es para leerla y para ponerla en práctica, para que se beneficie ¿quién? El que la lee y el que la obedece. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y no hay mayor sabio ni mejor escritor que Dios. Hay libros famosos, pero ninguno como la Biblia. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Dios hablando hizo al mundo. Imagínense si su palabra tiene poder o no. Hablando, la palabra de él, hablando hizo al mundo. Pues la Biblia contiene el mensaje de Dios. Y si es el mensaje de Dios, es un mensaje bueno. Dice, y es útil, sirve. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, que nos vaya bien y que tengamos salud. No hay nadie más interesado en su bienestar que Dios. Pero el no leer la palabra de Dios, ¿de dónde puede proceder? Si Jesús nos dice, estudien las Sagradas Escrituras, ¿quién puede influir en que nosotros no leamos las Sagradas Escrituras? El diablo. Eso viene de parte del diablo. El diablo no quiere, Dios sí quiere. Así que no le demos lugar al diablo. Estudiemos la palabra del Señor. Y es útil para enseñar. Hermano, a Dios nadie le enseñó. Pero Él tiene la capacidad, porque Él lo sabe todo, Él es eterno. Él sí tiene la capacidad y no hay más nadie con la capacidad que tenga Dios para enseñarnos.
nos regaló la palabra. Él nos regaló la palabra. Nos cuesta porque, bueno, el papel y toda la imprenta y todo el trabajo que requiere. Y es útil para enseñar ¿a quién? A todo el mundo. No hay quien no le enseñe la palabra de Dios. Dice, para ayudarla. La palabra de Dios está puesta por Él para ayudarnos. El que no se quiere, no se ayuda. Pero la palabra de Dios, Él la dejó para ayudarnos. Y para corregirnos, nosotros como hijos de Dios, como todos los hijos, necesitan corrección. Esa es la palabra de Dios. ¿Y para qué? Y para mostrarle cómo debe de vivir. Los padres instruyen a sus hijos qué deben hacer, qué no deben hacer. Pero Dios también nos quiere instruir a nosotros a través de su palabra cómo se debe de vivir. Bueno, es que yo el año pasado yo me leí la Biblia y ya yo la puedo cerrar, si ya yo me la leí el año pasado. Hermano, para cada decisión que usted vaya a hacer, usted debe consultar la palabra de Dios y debe de orar. Los que conducen vehículos van por la vía conduciendo, y si tienen que coger a la derecha, ¿qué hacen? Consultan al espejo, a ese pedazo de vidrio. Y si no lo hacen, ¿qué les puede pasar? Un accidente y pueden hasta perder la vida. Así que si para conducir un vehículo tenemos que estar pendientes que cada giro, lo que vamos a hacer, tenemos que estar pendientes de los espejos. Ellos le dicen a uno si puede cortar para allá o no, si viene un carro, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué nosotros conducirnos por nuestra vida y no estar pendientes de lo que dice la palabra de Dios? Como Dios es tan bueno, le dijo a Josué qué tenía que hacerlo, qué tenía que hacer Josué para que contara con la ayuda de Dios. Y Dios le habló a Josué, ¿qué tienes que hacer para que yo te ayude? Si tú no lo haces, no te puedo ayudar. Porque es el que, si no uno no obedece, pues uno coge por donde le da la gana, pero Dios anda buscando gente que sea obediente para bendecirla. Gente que quiera hacer lo que Él quiere. La hermana recibió ayer su socorro de parte de Dios, porque Dios le dijo, ve al ayuno. Que no ayunar en su casa, dice la hermana, ve a la iglesia. Pero que le hubiera pasado a usted, dice, no, pero si en la iglesia se ora y aquí también oro, así que ¿para qué ir para la iglesia? Le hizo caso. Las cosas, hermano, es como Dios dice. Es cuando Dios dice también, como Dios dice, cuando Dios dice, es donde Dios dice, es como Él dice, hermano. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos ovejas de su prado, somos ovejas de su rebaño. Y la oveja sigue a su pastor. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Así hay que seguir instrucciones. Y le dijo, ve y arrodíllate en el altar. Hermano, Dios sabe lo que hace. Yo siempre veía a la hermana orando allá en su banca, o si no, tira una palante y se sienta ahí orando. Pero ayer yo la vi acá. Bueno, pero era que estaba cumpliendo instrucciones. A usted le dice, usted trabaja en esta empresa, pero usted tiene que estar aquí a las 7 de la mañana. Y usted no venga aquí a desayunar a las 7 de la mañana, porque usted entre a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Y los empleados qué hacen? Lo que diga el jefe. Pero lo que dice muchas veces el que nos hizo, hacemos más caso a veces al jefe que al que nos hizo, que al que nos quiere bendecir. Pero bueno, Josué necesitaba de Dios y todos nosotros necesitamos de Dios. Dios es el único que no necesita de nadie, está deseoso es de ayudar para que salgamos adelante. Entonces Dios habla con Josué y le dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer para que yo te pueda ayudar. Hermano, las cosas no son como nosotros queremos, es como dice Dios. El Señor es Él, el Señor es el que manda. Y nosotros
debemos obedecerle para recibir lo que Él quiere. En la TLA, en Josué, vamos a Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Moisés ya había muerto. Moisés había muerto, un gran hombre de Dios. Y a Josué, pues Dios lo escogió para que asumiera la responsabilidad de conducir a su pueblo y llegar finalmente a la tierra prometida. Pero Dios tuvo que hablar con él. Y ya habló con él y le dijo qué es lo que tenía que hacer para que le fuera bien y fuera prosperado. Y como ya Josué está en el cielo, pues también Dios nos dejó esa palabra a nosotros para que nos vaya bien. Nosotros también queremos que nos vaya bien. Miren lo que Dios le dice. Dios le está hablando a un hombre. Ayer le habló a la hermana María, ¿verdad? Hace muchos siglos le habló a Josué, porque el Dios nuestro habla. Y lo que Dios dice, así es, hermano. Eso no tiene salida. La hermana estuviera con su situación hoy en día, ¿verdad? Padeciendo por no acogerse a la palabra de Dios, pero bueno, fue obediente. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Hermano, para hacer la palabra de Dios hay que ser fuerte y hay que ser valiente. ¿Usted cree que sacarle los dientes a otro es porque es valiente? No, valiente es, debe considerarse valiente, el que oye la palabra de Dios y la hace. Solo te pido que seas muy valiente, fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. Dice, no la desobedezcas, ni una sola de ellas, y te irá. Hermano, el secreto está en hacer lo que Dios nos dice. Pero ¿cómo vamos a hacer lo que Dios nos dice si no sacamos tiempo para, y queremos aquí, queremos allá? Hermano, el que abre puertas es el Señor. El que nos ayuda es el Señor. Y nadie puede ayudarnos mejor que Él. Dice, te irá bien. Te irá bien. Y todos queremos que nos vaya bien. ¿Por dónde te irá bien? Según la palabra del Señor. Ahí termina y dice, por donde quiera que vayas. Pero hay que darle el primer lugar a lo que Dios nos dice. Hay que sacar tiempo para que Dios nos hable y hay que sacar tiempo para nosotros hablar con Dios. ¿Qué hijo no le gusta que su padre le hable? ¿Y qué padre no le gusta que su hijo le hable? ¿Cierto? Dios nos ama y quiere que nos permitamos escucharle al abrir la palabra de Él, pero Él también quiere escucharnos a nosotros. Muy bien. Si me obedece, te irá bien. ¿A dónde? Por donde quiera que vayas. El siguiente versículo que nos dice allí. Nunca dejes de leer el libro de la ley. ¿Y a cuánto se le olvidará leer la Biblia? Pero a este hombre Dios lo bendijo mucho. A este hombre Dios lo bendijo mucho. Pero le dijo, a veces hay que revisar primero todos los WhatsApp que me mandaron. Y la Biblia, y Dios haciendo fila allí, imagínense, Dios haciendo fila. ¿Cuándo será que me toca a mí? Al todos los WhatsApp. A ver qué más, quién me mandó aquí. Ah, la tía, ¿qué quiere la tía? Y Dios haciendo fila. Hermano, no pongamos a Dios a hacer fila porque no nos va bien. Nunca dejes leer el libro de la ley. Hermano, y la Biblia nos manda a nosotros, dice que debemos de desear la palabra de Dios, como los niños recién nacidos anhelan estos niños que nacen, estos bebés, nadie le da un seminario ni un curso como absorber la leche de la madre. No, nunca le han dado.
pero por naturaleza propia, ya sea persona o animal, de una vez se van pegando y debiera ser lo normal en todo hijo espiritual que tenga ese deseo de absorber ese conocimiento que el Señor nos brinda a través de las Sagradas Escrituras. Hermano, el niño o el bebé que no come, ¿qué le va a suceder? ¿Qué piensan ustedes, hermana Meira? ¿Qué le pasa a un bebé usted que tuvo 2 y tiene como 4 nietos? ¿Qué le pasa si cuando nacieron no comían? ¿Qué le hubiera pasado? Se mueren. Los muertos son los que no comen. Los muertos son los que no comen. Entonces es natural del que está vivo tener el apetito. Apenas la persona va perdiendo el apetito y dice, este debe estar enfermo. Entonces, hermano, nosotros espiritualmente debemos examinarnos cómo andamos nosotros, si tenemos apetito o no tenemos apetito, o si tenemos ya tiempo que no nos comemos la palabra de Dios. Nunca deje de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, estúdialo. ¿Quién le está diciendo eso a Josué? Dios. Y Josué era un hombre de carne y de hueso como nosotros, que tenía que enfrentar adversidades, lucha, pero que tras eso, si le obedecía, ellos iban a recibir las promesas que Dios tenía. Cuando Dios le habló a Josué, todavía no habían entrado a la tierra prometida, pero le dice, a eso, esto es lo que te va a servir para que tú logres conquistar lo que quieras. Vas a tener el favor mío, vas a tener el respaldo mío, y ninguno te va a poder hacer frente. Pero Dios lo estaba aleccionando. Dice, ponlo en práctica, estúdialo y ponlo en práctica. Nosotros queremos tener éxito. Pero tenemos que hacer lo que nos manda papá. Nadie le hace favor a otro por leer la palabra de Dios. El favor se lo está haciendo uno mismo. Y la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que nosotros tenemos que amarnos. Así que si nos damos cuenta que no estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a estudiarla. Porque nosotros queremos nuestro bienestar. Si no quiero mi bienestar, entonces me gustaría el maltrato. Entonces sería como un masoquista. Pero ahí tenemos la palabra del Señor. Y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que haga. Y no sea un cristiano que diga, estoy más salado que la sal. Todo me sale mal. Hermano, el hacer la palabra de Dios nos dice que tendrás éxito en todo. Eso lo está diciendo Dios. Eso se lo dijo Dios a Josué. Y el que tiene oído para oír, que oiga, ¿no? Eso se lo dijo Dios a Josué. Esto no es un cuento de Caperucita. Eso se lo está diciendo a Dios. Esto es para que te vaya bien. El Dios nuestro es bueno. El Dios quiere lo mejor para nosotros. Y vamos a ver qué le siguió diciendo Dios a Josué. Es lo mismo que nos dice a nosotros para que nos enfrentemos a las situaciones, a las adversidades. Luego Dios le reafirma y le dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes. Pero a veces le queremos hacer caso al desánimo. Pero dice Dios, no te desanimes ni tengas miedo. ¿Pero por qué no voy a tener miedo? Bueno, te voy a dar la razón por la cual no debes tener miedo. Porque yo soy tu Dios. Y te ayudaré donde quiera que vaya. Usted no necesita de palanca. ¿A quién tengo yo en este órgano del Estado o en el otro? Necesito palanca, hermano. El que ha prometido ayudarnos a nosotros
se llama Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Te ayudaré por donde quiera que vaya. Así que Dios le dijo así a Josué, para que te vaya bien. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos, a Josué le fue bien, porque él se esforzó en hacer lo que Dios le decía y le fue bien, le dio resultado y eso le da resultado a cualquiera. Job, dice la Biblia, que era el hombre más rico de su tierra. Job era el más rico de su tierra y Dios hablaba de Job, decía, Dios, no otro amigo de él, amigo humano, Dios le decía Dios al diablo, este hombre perfecto, este hombre es el mejor que tengo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hacía Job? En la Reina Valera del 60, mire lo que dice Job 23:12. Mire Job, cómo apreciaba la palabra de Dios. A Josué le fue bien, apreciando la palabra de Dios y ejecutándola. Y a Job también le fue bien, porque el hombre tenía en una alta estima la palabra del Señor. Decía Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé. O sea, de lo que Dios dice, así es como Dios dice. Job dice, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Apreciaba o no apreciaba la palabra de Dios? Con razón el hombre estaba en esa esfera, porque él apreciaba la palabra de Dios, la tenía por encima de la comida. Y Dios le dijo a los israelitas, ya no solamente estamos hablando que le dijo a Josué, le dijo a todos los israelitas, si usted quiere que le vayan bien, obedézcanme lo que yo les digo. Si ustedes quieren que le vaya bien. Ya no era solamente a una persona, ya no es a Job, ya no es a Josué, es para todo el pueblo. Eso era para todo el pueblo. En la TLA, Deuteronomio 28 del 1 al 5. Ahí Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés, porque a Dios le gusta el bienestar, hermano. Dios está bien y Dios quiere darnos también bienestar a nosotros. Dios no es mezquino ni egoísta, que yo sí y este no. No, Dios quiere que eso fluya a través de nosotros en todas las áreas. Estamos leyendo lo que dice Dios. Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra. Eso se lo dijo Israel. Pero recuérdense que Israel era el pueblo de Dios y nosotros también somos el pueblo nos compró, somos sus hijos. Seguimos leyendo el verso 2. Recibirán siempre estas bendiciones. Hermano, a Dios le interesa que usted y que yo le prestemos atención a Él. No hay nada que nos pueda bendecir más que Dios. Nadie nos puede bendecir más que Dios. Y Dios lo que está interesado es que hagamos las cosas de acuerdo a la fórmula que Él nos presenta, que es su palabra. Siempre recibirán estas bendiciones, entre otras, por escuchar la palabra de Dios y por hacerla. Dios los bendecirá donde quiera que vivan. Donde quiera que vivamos, Dios ha prometido bendecirnos. Pero la orden es que escuchemos la palabra de Dios y que la obedezcamos. Favores no les hacemos a Dios, nos hacemos favores nosotros. ¿Dónde recibiría la bendición? ¿Esté en el campo o esté en la ciudad? Hay mucha gente que se viene del campo a la ciudad buscando
trabajo. Pero Dios ha prometido que para los de Él, donde quiera que estén, tú vas a contar con la bendición del Señor. El anhelo de nosotros, de todos los padres, en primer lugar, queremos que le vaya bien a nuestros. Pero si yo escucho la palabra de Dios y yo la obedezco, dice, Dios bendecirá a sus hijos. No se preocupe tanto por los hijos. Preocúpese por obedecer, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Y Dios se encargará entonces de lo demás. No se preocupe por eso. Vamos a ocuparnos mejor en estudiar la palabra de Dios, en obedecerla, y Dios va a bendecir a los hijos y a todos los que vengan por ahí en adelante. Hermano, Dios no dice mentira. Dios dice verdad. No hay mayor seguridad que hacer lo que Dios dice. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganado. Bueno, el que no tiene cosecha tendrá empresa, y el que no tiene empresa pues estará trabajando para alguien, pero en lo que se dedique, Dios va a meter la mano. Si usted le da de pronto algún sentimiento de alguien que le vaya mal y usted quisiera ayudarlo, no hay quien quiera ayudar más que Dios, pero hay que entrar por donde Él dice que hay que entrar. Entre otras bendiciones sigue diciendo el versículo 5, Dios lo bendecirá en sus hogares. Qué bueno. En sus viajes. Señor, bendice a la hermana Maylú que va para Boca del Toro. Me dijo que va para allá, así que Dios la lleve con bien y la traiga con bien. La bendecirá en sus viajes. Va a hacer que la hermana venga con las bolsas llenas. Predicó muy bien el viernes la hermana aquí, hablando de su trato con el Señor. Y en todo lo que hagan, siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimentos. Y siempre tendrán pan en su mesa, comida. Dios le dará a ustedes la victoria sobre su enemigo. La hermana tenía una opresión y Dios la liberó. Hermano, eso no lo sacan los médicos. Los médicos pueden saber algo, pero no pueden hacer muchas cosas. Pero Dios puede hacer todo. Le dará la victoria sobre el enemigo. Dice, podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. ¿Por qué? Está obedeciendo al Señor. Eso el Señor se lo dijo a ellos. Sí. La palabra de Dios es para el hombre, es para la mujer, es para los hijos y también para los extranjeros. La palabra de Dios es para todo el mundo. Dios no excluye a nadie. Porque Dios no quiere bendecir a todos. Como dice Deuteronomio 31:12 en la Reina Valera, harás congregar al pueblo, le dice Dios a los israelitas a través de Moisés, harás congregar al pueblo, reunirlo, varones, mujeres, niños, dice, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan. No hay mejor maestro que Dios. Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque eso es bendición. Eso Dios le dijo a ellos. Ahora, dentro de su palabra, entre otras cosas, y lo más importante, lo encontramos en esa misma versión en Deuteronomio 6:5. Lo más importante que Dios requiere, y eso está en su palabra, ahí está Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tú, y no solamente con el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Hermano, Dios sabe si usted lo ama o Dios no lo ama.
Es un mandato de que Dios lo amemos por encima de nosotros mismos. No solamente encima de nuestro prójimo, sino también encima de... Tenemos que amar más que a nosotros mismos. Debemos amar a nuestro prójimo igual que a nosotros. Pero Dios está por encima. Y Dios sabe si lo amamos o no lo amamos, ¿no? Si el amor que tenemos por Él es de palabra o si es de hechos. Es importante la palabra de Dios también porque nos permite distinguir entre una cosa y otro, para que no caigamos en errores. En la NTV, en el Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, es importante la palabra de Dios para las bendiciones materiales, para las bendiciones espirituales, para los hijos, para todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios cubre todos los aspectos de nuestra vida. Y tiene que ver con aspectos de ahora, la vida presente, y tiene que ver con aspectos de la vida futura. Le decía el apóstol Juan, el apóstol más cercano al Señor Jesús, le escribía a los hermanos, le decía, queridos amigos, a los amigos, hermanos, dice, no les crean a los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu de Dios. Le está diciendo Juan, para que nadie se quede con la boca abierta por todo lo que dicen. La Biblia le está advirtiendo de cosas que pueden suceder. Dice, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? A través de las Escrituras. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. No es solamente de palabras, sino también de obras. Así que la Biblia nos manda a estar también despiertos, despabilados. Tenemos que saber, desde mucho tiempo sabemos, que el que no obedece la palabra de Dios se causa desgracia. Sí, el que no le obedece a la palabra de Dios se causa desgracia. Y eso lo vemos con la primera mujer y el primer hombre que Dios hizo aquí en la tierra. Nos vamos en la Reina Valera en Génesis 3, 16 y 17. El no obedecer la palabra de Dios causa desgracia. Causa desgracia. Así que queremos favores, queremos ayuda, queremos apoyo de Dios. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, pero el no obedecerla nos causa desgracia. Mire lo que Dios le dijo a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Es decir, cuando está en el estado de embarazo, dice, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero eso vino por no obedecer la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia dice que es para enseñarnos. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Si Dios le dice algo, hágalo así. Si alguien dice, no, pero es que no, tú lo puedes, como Satanás es un experto, pero no necesariamente tiene que ser así. Hazlo de otra manera. Mira cómo te lo propongo yo. Lo que Dios quiere es que tú no seas como Él, sabiendo el bien y el mal. Y entonces desobedeció la palabra de Dios y se causó un mal. Lo que Dios nos dice es por nuestro bienestar. Y ella se causó un mal. Y el hombre también recibió. Eso que no, que la mujer que me diste me engañaste. Sí, te engañó, pero toma también. Porque tú sabes lo que yo dije. No es lo que dice el pastor ni dice el otro, es lo que dice Dios. Para que nos vaya. Porque si no hacemos lo que Dios nos dice, acarreamos de desgracia. Mire la desgracia del hombre, el verso 17.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ya Dios le había dicho otra cosa, hermano. Lo que Dios dice está por encima de lo que dice el hombre y lo que dice la mujer y lo que dicen los hijos y lo que dicen quien quiera decirlo. Lo que dice Dios, eso está por encima, eso es prioritario. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no coma. Si Dios dice no coma, no coma. Si Dios dice no, no. Eso es lo mejor. Estuvieran allá disfrutando todavía del paraíso. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Eso no pensaron ellos que le iba a acontecer, pero si hubieran obedecido a la palabra de Dios, no hubieran caído en esta. Será la tierra por tu causa, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿se causó o no? ¿El no obedecer de la palabra de Dios causa o no causa desgracia? Sí, causa desgracia. El no obedecer la palabra de Dios, podemos perder lo que Dios nos ha dado. Por Adán y Eva, no obedecer la palabra de Dios, ese huerto que Dios había hecho, lo perdieron, lo sacaron de ahí, se pierde, y no lo recuperaron más, lo perdieron. Así que, hermano, nosotros tenemos que ser como ¿quién? Como el amigo Noé, que ese hombre, aunque el mundo dice que nada más había uno justo, él, pero él se mantenía justo. Esto no es que la mayoría manda, el que manda es Dios, que es uno. Dios no es mayoría, Dios es uno nada más, pero el que manda es él. Noé se vivió en un mundo lleno de maldad. Dice que estamos como en los tiempos de Noé. Bueno, pero él se mantuvo para Dios. Pero este hombre tenía un oído para Dios, que Dios le dijo, Noé, son 120 años lo que le voy a dar a esta gente y las voy a destruir en 120 años. Pero mire, esa ira de Dios dura 120 años de soportar. Así que Noé, aunque no llueve, te voy a mandar a que te hagas un arca de 135 metros de largo. Tú tienes que conseguir la madera y te la vas a hacer de tanto de ancho y de tanto de alto, y me le vas a hacer 3 pisos, y te buscas una madera que se llama de gomer y la vas a calafatear, métele brea por fuera y por dentro. Y aunque nunca había llovido, no era, si Dios lo dijo, yo lo hago. Si Dios lo dice, yo lo hago. No es que nunca ha llovido, hay que estar loco para creer eso. Bueno, si Dios lo dice, hermano, seamos como Noé. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ni le quitó, ni le añadió. Cuando Noé terminó la embarcación, le dijo Dios en Génesis 7:1, en la Reina Valera, Noé, entra en el arca. ¿Y qué hizo Noé? Voy para allá. Si tú dices que hay que entrar, vamos para allá. Y Noé mandaba en su casa, hermano. Y dijo, y luego Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto, Dios tiene ojo, justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante. Y no entró. Y finalmente, cuando terminó el diluvio, cuando Dios le dijo a Noé, sal, hay que salir, sí, salió. Pero se salvó él, se salvó su amada esposa, se salvaron sus 3 hijos, se salvaron las esposas de sus hijos. Hermano, haciendo lo que Dios nos dice, salimos ganando. El montón de gente que hizo como les dio la gana, y hoy vivimos así, que mucha gente quiere vivir como le da la gana, bueno,
usted y yo vamos a hacer como lo dice la palabra de Dios. Pero para eso hay que dedicarle tiempo. Así es. Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es para nuestra enseñanza. Por eso hay que leerla toda. La Biblia hay que leerla toda, porque todo enseña. Nadie le puede enseñar todo a usted, pero usted sí puede en su casa sacar tiempo, así como hay tiempo para comer, hay tiempo para lavar, hay tiempo para trabajar, hay que sacar tiempo para el Dios que nos bendice, estudiando la palabra de Él. Todo lo que está en la Escritura es para enseñarnos. Así lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es importante porque nos da sabiduría para ser salvo. Eso se lo escribió Pablo a Timoteo. Y le dijo en la NTV, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Dios. La palabra de Dios es útil para que el joven pueda mantener su camino puro. Como dice la Sagradas Escrituras, ¿cómo puede el joven mantenerse puro? Como en la NTV, el Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven mantenerse puro? Dice, obedeciendo la palabra de Dios. Y ya para terminar, el mismo Señor tenía un dominio completo de las Sagradas Escrituras. Cada vez que el diablo venía a tentarlo, el Señor le respondía: escrito está. O sea que el Señor le hacía frente a Satanás citándole la palabra de Dios. Conocía mucho la palabra de Dios. Él es nuestro maestro. Dice que debemos poner nuestros ojos en Él, en Jesús. Él siempre le contestaba a veces: escrito está. Es decir, la cosa no es como tú dices, sino como lo dice Dios. Y lo que está escrito, esa es palabra de Dios y punto. No cayó en las tentaciones, porque por donde el diablo trataba de atacarlo, él le ponía ahí: esto dice la palabra de Dios. Hermano, que el Señor nos bendiga. Esforcémonos. Dios le dijo a Josué: tiene que ser valiente para hacer lo que Dios manda. Él tenía que ser valiente para escudriñar la Biblia y practicarla. Josué no solamente sabía la Biblia, sino que también meditaba en ella, reflexionaba en ella. Hermano, y Josué derribó, como sabemos, a todos los reyes y repartió la tierra a las tribus. Pero el secreto de él, ¿cuál era? Obedecer la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser como Josué, es la misma cosa, obedecer la palabra de Dios. Maravilloso Dios, gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos, gracias por adiestrarnos, gracias por darnos el camino del éxito. Sí, Señor, usted no quiere que andemos dando tropezones ni lamentos. Su palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Si caminamos en la oscuridad sin lámpara, pues nos vamos a golpear, sin luz. Pero gracias, Señor, que usted nos ha dado su palabra para ahorrarnos situaciones que no debiéramos por qué pasar por allí. Ayúdanos a ser un pueblo sabio y entendido, porque usted, nuestro Dios, es sabio y nos ha dado el libro más sabio, su palabra, Señor, las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a seguir hacia adelante,
Ayúdanos a saber que tu palabra es la verdad, que primero pasa el cielo y la tierra, pero su palabra se mantiene firme, Señor, porque no la ha dicho cualquiera, la ha dicho usted. Gracias por tu palabra, gracias por sus enseñanzas. Sí, Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti, para ser valientes, para estudiar tu palabra, para gustarla, como los niños recién nacidos disfrutan de la leche de su mamá y se nutren. Ayúdanos a crecer a nosotros también así, nutridos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.